Esta semana en Visión Universitaria vamos a conversar con el profesor Hernán Lucena, director del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes. El 18 de julio se conmemora, de acuerdo a la decisión de la Organización de las Naciones Unidas, el Día Internacional de Mandela. El 28 de julio se cumple un año más de la visita de Nelson Mandela a Venezuela. Estamos en la mitad de esas dos fechas por ser hoy 25 de julio. Más allá de la vida y obra de Mandela, su mensaje, cómo cambió el mundo y cómo aterriza en Venezuela en estos tiempos que estamos viviendo. Eso es parte de lo que vamos a conversar con el profesor Hernán, quien pues, nos ha traído parte de su bibliografía, de su biblioteca. Y vamos a leer algunas palabras de Mandela al inicio y al final de cada uno de los segmentos. Y vamos a comenzar con esto. Democracia. Todas las fuerzas democráticas de este país deben unirse en un programa de cambios democráticos. Si no están preparados para acompañarnos, por lo menos tienen que ser neutrales y dejar a este gobierno aislado y sin amigos. Palabras de Nelson Mandela. Profesor, bienvenido, un gusto tenerlo acá en Visión Universitaria. Muchas gracias por haber tomado la invitación. Gracias por la invitación. Efectivamente, el pensamiento político de Nelson Mandela se caracteriza por un ABC. No hay rencor de 27 años y medio de cárcel. No hay odio. Lo que hay es una firme convicción y determinación que la reconciliación nacional para su país, que estuvo sometido casi medio siglo de dictadura racista, de dictadura con un sistema de exclusión donde la población africana no tenía derechos, sino que era indispensable que obedecieran el régimen constitucional, donde la supremacía blanca surafricana, los descendientes de europeos, tuvieron prácticamente 3 siglos de dominación bajo ese principio cultural. Y luego en el siglo XX diseñaron una carta magna que no daba espacio a la población africana, sino ser mano de obra barata. Ese pensamiento de Mandela se proyectó en varias etapas. La formación en los colegios ingleses, donde el liberalismo político llevó a cabo una gran ilustración, no solamente a hombres de su generación, sino a todos los surafricanos del siglo XX. Y el otro aspecto es que comienza el joven militante en el Congreso Nacional Africano, uno de los primeros partidos políticos de África del Sur, basado en el espíritu de la democracia. Y esa concepción de la democracia se ilustró por el pensamiento tradicionalista africano, por el pensamiento político liberal inglés y por el debate político que existía en la década de los 30 y 40 del siglo pasado, en periodo de Primera, Segunda Guerra Mundial, y llevaron a Mandela a una fase de liderazgo político juvenil y luego entra a la fase clandestina cuando es perseguido por el régimen del apartheid y posteriormente es enjuiciado por disentir políticamente y es llevado a cadena perpetua en un famoso juicio que no fue solamente en Sudáfrica, sino que tuvo resonancia mundial, que fue el juicio de Rivonia. Nelson Mandela, al igual que sus compañeros de distintas organizaciones políticas, se salvan de la pena máxima por la presión internacional. Y en el caso de Venezuela, desde Rómulo Gallegos, desde el inicio de la democracia venezolana, a partir de 1958, hay una fuerte presión y hubo una coherencia a lo largo de la era democrática venezolana de mantener
las sanciones y la solidaridad, no solo con ese preso mundial para la conciencia de la democracia internacional, sino para la opresión al pueblo surafricano. Venezuela perteneció al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por un periodo de todos los presidentes socialdemócratas y socialcristianos en Venezuela fue firme esa posición de solidaridad y sobre todo hermanar la lucha a nivel del pueblo venezolano en la comunidad internacional latinoamericana. Por ello, esa apreciación que usted leyó es una gran enseñanza. En la Sudáfrica que le tocó Mandela había extrema izquierda y extrema derecha y un gobierno que prácticamente gastaba 3/4 de su presupuesto en armas y en industrias para la guerra. Eran tiempos de Guerra Fría y Mandela concibió una fórmula de integración respetando la diferencia política. Okay. Y esa concepción mandeliana le da un protagonismo de ser uno de los abogados más conocidos de su país, del continente africano y del mundo, al igual que Mahatma Gandhi. Ahora, esa descripción que usted hace sobre no solo la vida de Mandela, sino la realidad política que sufrían en un país con esa exclusión tan radical, pero un país con alguna, salvando las diferencias, con algunas similitudes, una hambruna, o sea, una parte de la población con hambre, con problemas sanitarios en las peores condiciones, y sin embargo un hombre que pasa 27 años y tantos preso, sale de la cárcel sin abrigar odio, simplemente construir un país. Eso hace que uno tenga que ver el mensaje de Mandela o el mensaje de Mahatma Gandhi o el mensaje de estas personas que le hablan al venezolano de a pie, al venezolano que está dividido en dos sectores, los escuálidos, los chavistas o los oficialistas, los enchufados, o sea, pero en todo caso hay una división artificial, porque todos somos de carne y hueso y todos, la sangre que nos corre por las venas es de color rojo. Y como nos dijo en un programa pasado el padre Cándido, cuando llueve por igual para todo, nos empapamos de la misma manera, estirios y troyanos. Ahora, ese mensaje de Mandela, ¿cómo podemos reflejarlo, aplicarlo, replicarlo en la sociedad venezolana, en una sociedad donde hay sectores donde vemos odio, donde vemos aprehensiones, pero también hay sectores donde vemos ganas de diálogo, ganas de que nos reencontremos? Sí, y así como vemos una división, un apartheid por algo tan incomprensible como el color de la piel, pues en Venezuela vemos una división también por algo hasta cierto punto tan incomprensible como pensar distinto sobre lo que más convenga al país. Profesor. Sí, Sudáfrica fue una nación polarizada por medio siglo bajo una constitución racista. Y Mandela señalaba en sus discursos por Europa, Estados Unidos, o por su gira por América Latina, iniciada en el mes de julio de 1991, que una de las formas para contrarrestar la polarización, el odio y el rencor político era en función a que el arma más eficaz no era la violencia, sino el diálogo. Ese diálogo construye, ese diálogo define y ese diálogo suma voluntades. El racismo es la mayor aberración de la humanidad en sus distintas etapas y particularidades nacionales. El mensaje de Mandela para la Venezuela de hoy es básicamente que nuestro destino, nuestro carácter democrático, se debe construir mediante la sinceración, no solo de las instituciones, sino de un liderazgo político que permite el consenso. Reconociendo la diferencia, es un hecho natural, el paradigma político, pero no hay posibilidad
de tener un ciudadano en la otra acera del frente totalmente excluido por disentir políticamente. Y Mandela, cuando sale de la cárcel, la primera expresión que usa: vamos hacia una Sudáfrica donde no haya discrepancias y diferencias por ser blancos, negros o miembros del Partido Comunista, que de paso es el segundo más antiguo en la historia de los partidos comunistas, o del Congreso Nacional Africano. Vamos hacia una nueva Sudáfrica multicolor, multirracial, multipolítica, pero todo dependerá de la voluntad y sinceridad. Esa sinceridad pasa por el hecho de que las instituciones y el liderazgo político tienen que poner sobre la mesa la verdad por delante y la no violencia. Dos principios de otro gran surafricano, pero que nació en la India, Mahatma Gandhi. Que fue una de las personas que más influenció a Nelson Mandela, según Sí, pude efectivamente. conocer. Cuando lo entrevistamos en la ciudad de Valencia, le hicimos la siguiente pregunta: señor Mandela, usted fue gandhiano, se basó en la estrategia de la no violencia y la verdad. Y él manifestó una respuesta muy sensata: sí, hasta cierto punto. Porque la opresión del régimen del apartheid nos llevó a tomar otras acciones. ¿Cuáles?, le preguntamos. Fuimos acusados de terroristas por tener blancos estratégicos a la economía de la dictadura racista, pero nunca actuamos contra los derechos humanos del blanco o de los aliados al régimen del apartheid. Me tienen todavía en la lista de los terroristas del mundo y pronto me van a quitar esa condición por estar firmemente en la verdad y en la no violencia. Pero el discurso político de Mandela hay que verlo no solo en la realidad surafricana, sino en la realidad internacional y las contradicciones propias que existen entre la dialéctica democracia y dictadura. En este sentido, la mejor contribución como venezolanos del siglo XXI, en un mes de julio del año 2016, es que sinceremos posiciones, porque para usar las palabras de Mahatma Gandhi, señalaba: las dictaduras nunca serán eternas, porque van a caer por su propio peso, ya que el poder es el gran tóxico cuando no eres servidor público, servidor del pueblo y servidor de la misma humanidad. Eso es un concepto africano muy tradicional que se llama Ubuntu. Eres humano en la medida que te reconoces con los demás y eres fiel servidor a los demás. Allí hay una gran depuración de la cultura política occidental, latinoamericana, que se vuelve excluyente en la medida que pierde la perspectiva de la realidad. Ya que el profesor mencionó hace poco sobre el diálogo, voy a leer una parte acá del libro Nelson Mandela por sí mismo, libro de citas autorizado que el profesor pues gentilmente nos ha traído para que acompañemos el programa acá con algunas citas. Sobre el diálogo, dice: algunos de los más influyentes de los nuestros dudaban seriamente si el diálogo con el régimen del apartheid era una opción viable. Manuscrito autobiográfico, inédito. Después dice: el arma más potente, como dijo ahorita el profesor Lucena, no es la violencia, sino hablar con la gente. Finalmente, el éxito relativo que hemos alcanzado en Sudáfrica justifica nuestra creencia de que los conflictos pueden y deben resolverse pacíficamente mediante el diálogo. Esto es la filosofía universitaria también, rector, si nos ponemos a reflexionar. Y es que, oyendo a Hernán y oyendo sobre la vida de Mandela, surge necesariamente la reflexión.
todas las dictaduras se acaban, todos los sistemas políticos que probablemente el pueblo no quiere tener se acaban. Nosotros tuvimos una situación, 40 años de democracia de partidos políticos que se alternaban, que nos condujeron a un desastre. Se acabó, dio paso a lo que se llamó el chavismo. Algún día esto también dará paso a otra forma de ver las cosas. Pero en todo caso, ¿cuál es la lección de Mandela después que sale de la cárcel? ¿Cuál es el camino que sigue Mandela para reconstruir, más que un país, una sociedad y un sentimiento patriótico o un sentimiento democrático? O sea, en defensa de los derechos humanos, que yo creo que en el fondo era lo que más le debía preocupar a Mandela. Sí, y además reconstruirlo con una actitud de reencuentro, porque pudo haber pudo haber construido un país basado en un nuevo odio, en una nueva venganza, en donde los negros oprimirían a los blancos. Pudo haber simplemente cambiado el orden de las cosas. Complementando la pregunta del rector, pero vamos a hacer la pausa, profesor, porque no quisiera tener que interrumpirlo y nos están informando ya que tenemos que ir a la pausa. Amigos, estamos conversando con el profesor Hernán Lucena, director del Centro de Estudios de África y Asia, sobre Nelson Mandela, su mensaje y cómo aplica ese mensaje en Venezuela en estos tiempos. Hacemos una pausa y ya regresamos acá en Visión Universitaria. Continuamos en Visión Universitaria conversando con el profesor Hernán Lucena, director del Centro de Estudios de Asia y África de la Universidad de los Andes. Estamos conversando sobre Mandela, sobre Nelson Mandela, su mensaje, cómo aplica en Venezuela en estos tiempos. Antes de que el profesor conteste la pregunta que quedó sobre la mesa, leemos otro párrafo acá. Un orden democrático no se basa únicamente en el principio aceptado de un hombre, un voto. Además, debe reconocer el derecho constitucional a disentir. También debe asegurar que el poder de la mayoría está tutelado por mecanismos constitucionales. Estas son palabras de Nelson Mandela en su investidura como doctor en Derecho en la Universidad de Soochow, Taiwán, 1 de agosto de 1993. Pero además cae como anillo al dedo ese cuento de que lo que vale en el país es que hayan realizado 19 procesos democráticos, pero sin embargo tú no tienes oportunidad de pensar distinto al otro, sin que te llamen fascista. Creo que es una buena reflexión. Profesor. Ahora, le comentaba entre negros o entre el espacio a Hernán, es que también había un presidente, el Leclerc, que fue el que permitió que esto se diera. O sea, hubo un verdadero diálogo. Sí. O sea, ¿podríamos llegar alguna vez a esto en Venezuela? Considero que la estrategia concertada de todas las organizaciones políticas surafricanas contra el régimen del apartheid tuvo los siguientes pilares. En primer lugar, diálogo sincero. En segundo lugar, mesas de diálogo dividido por áreas: economía, área social, educación, salud, vivienda. En tercer lugar, las bases para una nueva Carta Magna en la Sudáfrica de 1990. En cuarto lugar, el establecimiento de una comisión por la verdad que iba a enjuiciar y a asumir responsabilidades tanto para blancos como para africanos durante todo el periodo de la dictadura del apartheid. Allí cayeron no solamente policías, sino políticos, y asumieron su responsabilidad, pero fue una comisión de la verdad que no se quedó en las meras declaraciones de prensa en Sudáfrica o para las agencias internacionales de la prensa del mundo que llegaban hasta Mérida, sino fundamentalmente se concebía un acto de responsabilidades confesadas. Esa comisión de la verdad la dirigió el arzobispo Desmond Tutu, otro premio de la paz en Sudáfrica, cuya hija vino en el mes de febrero de este año
y dio unas palabras junto al otro Premio Nobel de la Paz, a Oscar Arias de Costa Rica, y al presidente de Polonia, expresidente de Polonia. Ese evento en la Asamblea Nacional del mes de febrero llegó a la misma conclusión que intentamos abordar aquí. La Comisión de la Verdad depuró las responsabilidades directas o indirectas de la sociedad surafricana. Hay una expresión en castellano de lo que fue la consigna de la Comisión de la Verdad: 5 décadas de asesinatos, 5 décadas de desaparecidos, 5 décadas de represión. Fue la manera de cómo Sudáfrica se evacuó en sí misma con la responsabilidad de sus actores en materia de derechos humanos. En la Venezuela de hoy, la Comisión de la Verdad tuvo un fracaso, convocada hace unos 4 o 5 años, y una vez más se retoma. Pero si no hay una voluntad política transformadora, la imposibilidad se va acumulando y la presión social se va aumentando. Una pregunta, Hernán. Yo vuelvo a insistir con el tema de Leclerc porque creo que es clave. ¿Por qué sale Mandela? ¿Y por qué Leclerc favorece esta transición cuando Leclerc pudo haberse anclado en el poder? El poder es tóxico, intoxica. Y él pudo haber dicho, bueno, me quedo en el poder, y Mandela sigue hasta que se muera, hasta que se pudran sus huesos. Nos morimos todos en esta situación. Nos morimos todos, pero no. Liberan a Mandela. La presión internacional influyó mucho, por supuesto. Pero Leclerc también juega un papel importante. Sí. Ahí. O sea, el blanco opresor juega un papel importante. Políticamente, Frédéric de Klerk fue la última generación de ese liderazgo del Partido Nacional que estaba consciente que Sudáfrica no podía seguir con ese rumbo, ya que había una realidad inminente. Había bancarrota nacional por los gastos de armamentismo aplicados en Sudáfrica y en la guerra con los países vecinos, Angola, por ejemplo. Y esa bancarrota financiera los obligó, más el agotamiento del modelo político, a un diálogo, a unas negociaciones. Y aquí es importante destacar un aspecto. Mandela tenía 27 años y medio sin contacto con su pueblo, ni con su partido, ni otra organización política. En los últimos meses de su prisión hubo salidas de la cárcel para negociar con el alto gobierno surafricano. Los dos fueron respetuosos, caballeros, Frédéric de Klerk y Nelson Mandela, y llegaron a esta conclusión: aceptemos que hay una nueva realidad nacional, negociemos políticamente y avancemos contra cualquier obstáculo, venga de la ultraderecha o de la ultraizquierda. Y hay otro aspecto que es importante a considerar aquí. En la sociedad africana, es decir, los descendientes de holandeses, de ingleses, habían sectores progresistas que estaban de acuerdo en echar las bases hacia un nuevo país, hacia una nueva constitución. Y esto permitió el reconocimiento de otorgarle el Premio Nobel de la Paz compartido a Frédéric de Klerk y a Nelson Mandela por parte de la organización Premio Nobel. Y ello se dio en una coyuntura donde el mayor número de muertos que tuvo la transición política de la Sudáfrica, de la dictadura del apartheid a la democracia multirracial, ese mayor número de muertos respondió a los sectores más radicales de ambos bandos. La mejor lección de Sudáfrica para el mundo es que no solo el diálogo construye, el diálogo echa las bases para repensar
a asumir responsabilidades y conducir el futuro en base a la realidad más obvia. Cuando se agotan los modelos políticos, tú no puedes adoptar modelos, a lo sumo adaptarlos. Ese ha sido uno de los errores que hemos cometido aquí. Lo decía Ular Pietri en sus tiempos de Valores Humanos por Venezolana de Televisión. Y ello conllevó a la Suráfrica de ese entonces a insistir en los viejos postulados de la democracia, en los viejos postulados del socialismo a lo africano y no en base al modelo ruso o al modelo chino que imperaba para la época, sino concebir el derecho a la igualdad no por ser blanco o negro, sino por la condición humana. Y Mandela insistía muchísimo en la tesis de Ubuntu en las negociaciones con Frédéric de Klerk. Hubo momentos en que se suspendían porque grupos pedían colgar a Mandela, otros señalaban ir a la guerra civil. Era un momento muy difícil, pero Mandela insistía en que no hay democracia sin paz, no hay diálogo sin paz, no podrá haber una nueva Suráfrica si los derechos humanos no van a la par de la democracia. Y aquí había una condición elemental para entender el nuevo país que se avecinaba. No solamente era la bancarrota económica, sino que Suráfrica experimentó una bancarrota ética y moral. ¿En qué sentido? La represión, los desaparecidos. Todavía siguen apareciendo cadáveres que están siendo ubicados. Y aquí un elemento que es importante hacer valer a la comunidad merideña. ¿Quién fue el primero que inició la asesoría al Estado colombiano para las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana? Suráfrica. Y fue el arzobispo Desmond Tutu. Profesor, se nos acaba el tiempo y yo quisiera hacerle una pregunta en lo personal. Sí. ¿Cómo describe usted, como ciudadano venezolano, con todo lo que usted conoce de Nelson Mandela, haber tenido la oportunidad de haberlo conocido, de haber conversado con él? ¿Cómo lo marcó a usted en lo personal eso? Bien, diríamos, si me dan un minuto más. Por supuesto. La sencillez, la humildad. Y cuando recibió la orden bicentenaria de la Universidad de los Andes, dijo: es un gran honor que la Universidad de los Andes me condecore con esta orden bicentenaria. Lo llevaré por siempre. Aquel que enseña a través del ejemplo marca a la humanidad. Y ese es el sentido de por qué Mandela trasciende en el tiempo, en su país, en su continente, y se vuelve un símbolo universal. Así es, profesor, muchísimas gracias, de verdad. Creo que a todos nos deja reflexionando mucho. Así es. Todo lo que el profesor Hernán nos ha expresado en el día de hoy. Rector. Una gran conclusión. Cada grupo social con sus problemas tiene sus propias soluciones. Mirar la historia de Mandela no significa que va a funcionar para Venezuela, o la historia de Gandhi, o lo que pasó en Chile. Creo que nosotros debemos buscar nuestro propio camino. En lo que sí coincidimos es que el camino es la paz. Yo creo que ahí no hay de otra. Y ahora entienden ustedes por qué nosotros nos sentimos orgullosos de tener un profesor como Hernán Lucena, ¿no?, al frente, no solo de un instituto de investigación tan prestigioso que trata el problema de África, Asia, Oceanía, sino que ha sido compañero para grandes proyectos a lo largo de estos 8 años, por lo menos que yo tengo como rector, y me siento muy orgulloso de que Hernán sea parte de la familia de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, Hernán. Estamos prontos a iniciar un periodo vacacional. Cuídense. Esperamos verles
sanos, salvos, después también de un proceso de reflexión en vacaciones, que cada quien coloque un grano de arena en la búsqueda del camino, en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la reconciliación nacional, en la construcción de eso que yo llamo la nueva democracia venezolana. Así es, yo le quiero agradecer al profesor Hernán por habernos traído aquí unas citas, unos extractos del libro marcados, y voy a cerrar precisamente con uno de ellos, Ubuntu. Hizo referencia a este concepto y además que muchas personas en este momento lo conocen porque Ubuntu es el nombre que lleva parte, está vinculado con Linux y con esto de los software libres en este momento. Bueno, Ubuntu, eso que usted lee todos los días, es lo siguiente. Al igual que otros aspectos de nuestra herencia, la religión tradicional africana está siendo cada vez más reconocida por su contribución al mundo. Ya no se considera una superstición despreciable que debe ser sustituida por formas superiores de fe. Hoy se le reconoce su aportación al legado espiritual de la humanidad, el espíritu del Ubuntu, ese profundo sentimiento africano de que solo somos humanos a través de la humanidad de otros seres humanos. No es un fenómeno parroquial, sino que se ha integrado de forma general a nuestra búsqueda común de un mundo mejor. De esta manera llegamos al final de Visión Universitaria y como siempre los dejamos con visión en positivo. Hasta la próxima. Madiba. Así conocían muchos a Nelson Mandela. Nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica y a sus 5 años pastoreaba ovejas y becerros. Fue el primer miembro de su familia en asistir a la escuela y cuando concluyó la educación primaria en una escuela local de misioneros, cursó estudios en el Colegio Universitario de Fort Hare para obtener su título de bachiller en artes. Fue abogado, político y activista de los derechos humanos. Durante su vida, se dedicó a exaltar los más altos valores humanos, pero a la vez supo mantener la ética por encima del cálculo que suele acompañar a los grandes líderes de masas. Fue un ejemplo de tenacidad y su maravillosa valentía y persistencia le demostraron al mundo que se puede lograr lo imposible. Fue condenado a prisión perpetua en Robben Island, en Sudáfrica, y fue acusado de sabotaje y otros cargos relacionados con la subversión. Desde hacía varios años atrás, Mandela formaba parte de un grupo que luchaba violentamente por acabar con el apartheid en su país. Durante los primeros 9 años de prisión, Mandela estuvo prácticamente aislado del mundo. Era una soledad que experimentaba desde una celda más que estrecha, en donde dormía sobre una estera de paja. En esas condiciones, Madiba no solo ganó su primera gran batalla, sino que dio lugar a un profundo proceso de reflexión sobre sus convicciones y sus actos. De esas largas noches de soledad y encierro, surgió un Nelson Mandela lleno de serenidad y de sabiduría, y concluyó que solo los medios pacíficos podrían llevar a su país a la otra orilla. Si Sudáfrica cambiaba, lo haría acudiendo a la persuasión, a la negociación y a la tolerancia. Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Después de 27 años en prisión, fue dejado en libertad en febrero de 1990. Ya para ese entonces, había desplegado una ardua labor para convencer de las ideas pacíficas a sus compañeros de presidio. Rompió el cerco de la cárcel y fue alcanzando a los miembros del Congreso Nacional Africano y a las minorías blancas, alcanzando su popularidad proporciones insospechadas. Ya no era solamente un líder político, se había convertido en el líder espiritual de su país. Su fuerza era la fuerza de las ideas. Al salir en libertad, se convirtió en el interlocutor natural del presidente Frederick de Klerk. Ambos negociaron el proceso de democratización de Sudáfrica y abrieron una nueva era para su país. Al año siguiente, Mandela era elegido como el primer presidente negro en la historia de su nación, y los sueños de reconciliación que acarició en tiempos de prisión se hicieron realidad. Ganó más de 200 premios y condecoraciones a lo largo de su vida. Entre ellos destacan el Premio Nobel de la Paz o el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
A los 88 años consiguió el premio Embajador de la Conciencia de Amnistía Internacional. Además, ha sido nombrado doctor honoris causa por más de 50 universidades repartidas por todo el mundo, incluyendo a la Universidad de los Andes. Y la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela en todo el mundo cada 18 de julio. Su vida fue una exaltación a los más altos valores humanos, pero a la vez supo mantener la ética por encima del cálculo que comúnmente acompaña a los líderes de masas. Fue ejemplo de tenacidad y su asombrosa valentía y su persistencia le demostraron al mundo que se puede lograr lo imposible. Nelson Mandela o Madiba es una prueba fehaciente del poder de las ideas y de la palabra. Una de esas personas que dejan un mundo mejor que el que existía cuando nacieron. La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Nelson Mandela.